gustado siempre la política, primero desde mi postura ciudadana. Y lo que digo en este momento de mi vida, sí, poco a poco yo quisiera hacer el crossover. Un día está Paloma San Basilio. De repente, cuando ella está con su espejo, viendo su rostro, le decía a la persona que iluminaba, ponme una lámpara blanca aquí, otra allá. Y de repente sale y dice Paloma, ¡oh! ¡Un ratón! Tú tienes un hijo que tiene 15 años, que no ve televisión. ¿Cómo tú crees que la televisión aquí va a poder atrapar a esa generación? Yo entiendo que hay un punto de no retorno con eso. Bienvenidos a Contacto Podcast, el podcast de Revista Contacto. Y aquí les muestro la edición de mayo de Revista Contacto. Y nosotros estamos aquí mostrando la edición de mayo, pero nosotros siempre andamos con un mes adelantado, Dusan, porque nosotros siempre tenemos mayo en la calle y trabajando inmediatamente junio. Esa es la inmediatez de hacer una revista mensual y es bastante complejo. Bienvenidos a todos, a nuestros amigos, nuestros lectores y ahora nuestros televidentes también. Tenemos hoy una gran invitada, muy conocida, una artista multifacética que creemos que le va a gustar mucho porque vamos a hablar de varias cosas y sin duda que ella lo que nos diga va a ser muy importante. Bienvenida, Luz. Yo feliz de estar aquí con ustedes en este espacio que promete tener mucho contacto con todos ustedes y sobre todo un espacio agradable, íntimo. Gracias por la invitación. Qué bueno, Luz. Luz, a mí me gustaría comenzar hablando contigo un poco desde tus inicios, aunque yo quiero hablar contigo un poquito de negocios y te voy a meter en ese mundo. Me encanta. Ese es mi fuerte. Ese es tu fuerte. Pero me gustaría comenzar hablando un poco contigo porque la gente te ve, ay, Luz es rubia, es bonita, tiene ojos claros. A Luz se lo pusieron en bandeja de plata. ¿Cómo fueron los inicios tuyos? Tú sabes que me ha tocado quizás en algunas oportunidades comentar, porque realmente lo que la gente ve es la parte bonita de lo que hacemos, pero son muchos los sacrificios que hay que hacer en ese proceso de crecimiento. Y esos inicios fueron ciertamente muy difíciles. Me ha tocado contarlo en alguna conferencia, porque yo siempre he creído que cuando tú trabajas con tenacidad y con constancia es que tú mides el resultado. De hecho, era muy asidua a un psicólogo de Harvard que hablaba de que después de las 10,000 horas de trabajo es que tú empezabas a rendir los frutos del éxito y del crecimiento, y eso coincide con 10 años de trabajo aproximadamente. Recuerdo en esa fase inicial que yo paso de ser talento en una época de oro aquí, que era la época de Telecentro, que nosotros como talento fuimos muy, muy bien remunerados, a pagar la novatada de iniciar mi proyecto, Noche de Luz. Y digo novatada porque no tenía yo las bases de la estructura de lo que representaba ser productor ejecutivo. Y fueron muy duros esos inicios de Noche de Luz como tal, porque ya recaía en mí la responsabilidad de tener un equipo de trabajo. Recuerdo mi primera oficina, que era un espacio de 2 metros por 2 metros, donde no cabíamos ninguno. Y yo odiaba que llegara el día 15 o el día 30 por la responsabilidad. Y siempre le decía al equipo, apostemos al crecimiento. En ese momento yo no tenía ni siquiera seguro médico para los empleados. No tenía estructura, la estaba creando. Pero cuando miro hacia atrás y miro el resultado, me siento satisfecha. Luz, y lo difícil, por ejemplo, en el caso tuyo, porque aquí cuando vemos la televisión, la mayoría son hombres los que emprenden un espacio propio. Las mujeres por lo regular, y es algo que aquí se critica mucho, las presentadoras siempre son parte del programa pero un proyecto en conjunto pero no sola como tú lo hiciste. Ya en ese sentido, sí habían ya algunas colegas y amigas que tenían un camino recorrido, porque quizá una generación más adulta que yo en ese momento, bueno, siguen siéndolo hoy por hoy mis amigas, pero ya te puedo poner el caso de Milagros, que tenía su propia estructura de trabajo, Yagna Tavares, Tania Báez, en ese momento, que de una forma u otra también me abrió las puertas, porque cuando regreso a República Dominicana, después de haber vivido un largo tiempo en Puerto Rico,
conocí a Tania, que era directora a la sazón de la revista View, del periódico El Siglo, pero también tenía su programa Hola Gente. Y yo empecé esos pininos aquí en República Dominicana haciéndole cápsulas de reportajes, de entrevistas con artistas desde Puerto Rico para Hola Gente. Entonces sí había ya un camino de un precedente de colegas que ya tenían estructura de trabajo. Pero tu generación no hizo lo mismo que tú. No, mi generación, y eso fue otro gran reto. Mi generación nos tocó probar porque paralelo a mí surgieron otras figuras femeninas y siempre recuerdo que decían que solamente éramos bonitas. Entonces nos tocaba probar más, tanto para la audiencia, probar conocimiento, la misma constancia, como para los patrocinadores, para que confiaran en un proyecto que estaba naciendo. Sí, claro. Tú sabes que Luz, además de que este podcast, y esa es una de las ventajas, que tú lo sabes muy bien, se puede ver en cualquier lugar del mundo. Ya te imaginarás por mis amigos, familiares, ex compañeros en Chile, que te van a querer conocer más con esta entrevista. Ay, me encanta. ¿Cómo podrías tú decirle a ellos quién es hoy Luz García? Animadora, actriz, empresaria. ¿Cómo te defines ¿Cómo te hoy? gustaría definirte más? Wow, qué difícil tú me la pones, porque yo nunca he sido buena para autodescribirme o para, incluso hasta para darme lisonja, no, no es muy fuerte. Pero, ¿qué te puedo decir? Puedo decir que soy productora ejecutiva de mis proyectos, que hago dentro de esos proyectos, tanto mi programa de televisión como un nuevo espacio que creamos también de podcast, donde he pretendido que ese nuevo espacio sea un poquito más social, ya que Noche de Luz como programa siempre ha estado más encasillado a hacer una revista de variedad, de entretenimiento. Entonces el podcast nace como resultado de un deseo genuino de poder incursionar tanto en ámbitos políticos, de poder tener una plataforma donde no solamente yo sea un vínculo entre el público y el invitado, sino que también yo pueda poner de manifiesto mi voz y tener el poder de opinión, tanto en el plano social como político y sí también en una estructura de entretenimiento, porque el podcast cabe en figuras también del espectáculo. En ese orden también soy actriz o pretendo serlo, no de carrera, pero en el ejercicio de esto tan maravilloso que nos da la oportunidad a la República Dominicana de poder incursionar en varias vertientes del arte. He tenido la dicha en ese mismo tenor como actriz de hacer cine en su momento. Sí. Teatro. El año pasado cerramos con una obra junto a Raeldo López que se llamaba El Ring del Amor. Y este año ya estoy dentro del elenco de una obra que viene por ahí en julio, que junto a Cecilia García y un elenco extraordinario que se llama Hello Dolly. ¿A ti te gusta mucho el teatro? Me encanta. Sí, se nota porque yo veo que cada año tú estás en una obra, obra tras obra. ¿Es algo que te apasiona? Me apasiona. Soy una freca porque no tengo quizás, no te puedo decir de que me formé como actriz. Aquí en muchos ámbitos nos formamos de manera empírica, pero me encanta la sensación que se siente de tú saber el aplauso de manera inmediata, de tú ver la reacción del público, que no te lo da quizás una película. Sí. Luz, tú decías hace un momento que cuando tú comenzaste y cuando estabas en la televisión con el grupo de muchachas que comenzaron, que decían, porque ella es bonita, ustedes tienen que demostrar. ¿Cómo tú manejas las críticas? Porque este es un país que cuando critica. Somos severos. Mira, en ese momento no te puedo negar que de una forma u otra me laceraron mucho y sí me pegaban en las críticas. En ese periodo de mi vida me valió mucho rodearme de gente que me mantenían con los pies en la tierra, o que eran mi piso a tierra y que me ayudaban a solventar quizás ese proceso difícil. Y hoy por hoy te puedo confesar, Aide, que me resbalan las críticas. ¿Por qué? Porque conforme tú estás consciente de quién tú eres, de cómo tú te manejas, de tus valores, de tu integridad, de lo que te ha costado estar aquí, si son críticas que debo observar,
las aquilato, las manejo, las observo, porque no todo es negativo dentro de eso. Pero las otras, y sobre todo aquella gente que se cree con el derecho de opinar de algo que ni siquiera sabe ni conoce. Entonces, me resbalan. No sé si a veces digo de que yo no sé, yo me habré metido sin vergüenza, que me vale tampoco. ¿Y cómo tú la manejas con tu hijo? O sea, para que a él no le afecte, porque al final del día él es un adolescente. Mira, Miguel Ángel, un poquito más pequeño, le veía algún comentario, decía, ¿por qué están hablando mentira? Y se le ponía el rostro de soberbia y de impotencia quizás. Pero hoy por hoy, yo creo que él la maneja igual que yo. Te puso la misma mantequilla. La misma mantequilla mía. Aparte de todo, tenemos mucha comunicación. Hay momentos que pueden ser más difíciles que otros, pero tampoco es como una constante. ¿Qué edad tiene? 15. 15 para 50. 15 para 50. El mío tiene 16. El de ustedes. Y tú sabes que... Ya me enteré, por favor. Tú sabes que es una cosa... Convivir con unos muchachos de esta generación de hoy millennial es difícil, oye, sumamente, no solo por la música que escuchan, por lo que ven, televisión tú sabes que no ven, ellos no ven televisión. No. Sí, es otra generación. Es una generación totalmente. ¿Cómo es tu comunicación con él? Mira, yo tengo un caso muy particular porque ya te dije que eran 15 para 50. Entonces, en mi casa hay un hábito impresionante creado por él mismo. No te puedo decir que yo se lo impuse con la lectura. Él es como una simbiosis. Él sí pertenece a esta generación. Evidentemente, pero es una gente que lee mucho, hace mucha vida conmigo, a pesar de que no tiene el hábito de ver televisión, pero sí compartimos mucho el gusto por el cine, por las series. Y ha sido un proceso maravilloso ver su crecimiento, y todavía no me ha tocado de que manejos difíciles de ese producto de la adolescencia. Yo creo que ha sido clave el tema de la comunicación entre nosotros. Luz, y precisamente mira eso, tú tienes un hijo que tiene 15 años, que no ve televisión. Tú haces televisión. ¿Cómo tú crees que nosotros, o bueno, las personas que hacen televisión, van a tener que llegar a esa generación para poder quizás alarlo? Porque en el caso, por ejemplo, de mis hijos, me dicen, en la edad de piedra, cuando tú, ¿verdad? Porque en tu época. ¿Cómo tú te entretenías? Porque tú veías televisión, o sea, ya ellos no son de esperar un anuncio, ni de esperar 2 semanas a un capítulo de una serie. O sea, la inmediatez de ellos es ahora y todo lo quieren ya. ¿Cómo tú crees que la televisión aquí va a poder atrapar a esa generación? Yo entiendo que hay un punto de no retorno con eso. Sin temor a equivocarme, yo entiendo que ya no hay vuelta atrás. Nosotros sí seguimos teniendo una generación que sigue consumiendo lo que hacemos y lo que producimos. Pero es bien difícil. Incluso me pasa que he llevado figuras que sí riman con ellos más a través de las redes sociales. Y Miguel Ángel me dice, ¡ay! ¿Y tú la conoces? ¿Y tú eres amigo de ella? pero son figuras que quizás son de TikTok, influencers, y se sorprende. Pero no es que igual la llevo a la tele y no lo consume. O sea, por más que él vea de que, te puedo poner el caso específico de hace unos días, que tenía esta chica que se llama Delaine. Sí, claro. Y me dice, ¿tú qué? Y Delaine va para tu programa. ¿Y dónde tú la conociste? Y puedo llevarte a un Carlos Durán, pero sí lo ve, dice, ¡ay, qué chulo, qué chévere que está en tu programa! Pero no es que lo ve. ¿Y lo ve en YouTube? O lo ve en YouTube, exacto. Claro, porque es una generación de ir a YouTube. Sí. Hoy vemos que lo que tú comentabas es un gran reto, esto del streaming con la televisión actual, no solamente en República Dominicana, en el mundo, los índices de audiencia sin duda que han disminuido, pero tú estás teniendo esa otra experiencia de las múltiples que has tenido en medios de comunicación, que es tu propio podcast. ¿Te ha gustado? Esta interacción es totalmente diferente a lo que tenías con televisión o con radio, que también has hecho, que quizás lo más similar a la radio podría ser en algunos aspectos, aparte que hay cámara, pero... Sí, de verdad que para mí ha sido un proceso de transición fascinante. Me lo he disfrutado muchísimo, sin saber las repercusiones que iba a tener en términos también de
de la audiencia, de las diferentes plataformas de difusión que tiene el podcast. Y me lo he gozado y obviamente tiene una connotación, como tú señalas, más cercana, donde es más llano la conversación. Quizás uno se sale un poquito de la estructura, de la formalidad en la que incluso yo me formé como presentadora, como entrevistadora. Entonces, para mí ha sido gratificante y fascinante, y sobre todo ver, porque una cosa es tú decir lo voy a hacer y hay que posicionarlo, pero ver que se posiciona, que tu contenido trasciende, igual un contenido con el compromiso que yo como comunicador tengo, que es un contenido limpio, un contenido honesto, que no pretende ser disruptivo, pero que te da la posibilidad de tú poder indagar en el plano personal también con un invitado, con todo el respeto que esa persona se merezca. Claro, es un buen punto. Luz, y hablando, por ejemplo, de tu programa, que es el programa de las exclusivas, con lo difícil que es tener exclusiva, ¿cómo tú haces para tú tener a veces esos personajes y esas exclusivas que uno cuando ve que Luz lo está anunciando nos dice, pero ¿cómo ella lo hace? ¿Cómo lo logra? Yo creo que ha sido una labor titánica a lo largo de los años, pero se te hace el camino más llano cuando ya son tantos los años que tengo haciendo esto. A veces me llegan solas las exclusivas. Esa es una. Ah, qué bueno. Primero, quizás porque me he ganado, ves que no soy muy buena para venderme, como te dije ahorita. A lo largo de los años me he ganado el mote de muy buena entrevistadora, no solamente en el plano nacional, sino en el plano internacional. Y muchas veces me cae la llamada. Mira, fulano tiene un lanzamiento y fulano quiere que seas tú que lo entreviste. Me ha pasado incluso con figuras prominentes que son de esas figuras que te puedan dar algún tipo de aprensión. Te iba a decir chileno, pero no. Ahora recuerdo que no. Un Jaime Bailey. Peruano. Que conforme pone un libro en circulación, le dice a su publicista, dile a Luz que quiero darle la entrevista. Me pasa con una figura como Armando Correa, que durante muchos años fue el editor de People en español. Y hizo su crossover como escritor, y ha sido un crossover maravilloso porque ha escrito varios bestsellers. Armando viene a poner a República Dominicana su libro a circular y me manda el libro por antelación. Necesito que me entrevistes. Entonces uno se va ganando como el espacio y ahora se me hace un poquito más fácil. ¿Y te han puesto límites en alguna entrevista? ¿Te han dicho, mira, te voy a dar esta entrevista, es una exclusiva, pero no me trates este tema? Cuando son personas que están en la palestra por un tema muy importante, que tú lo tienes que tocar. Sí, pasa, pero ahí tienes tú que poner tu arte de buen entrevistador para tú llegar. Y me pasa mucho. Contrapreguntar. ¿Qué? Contrapreguntar. Sí, y me pasa porque de hecho en el equipo de trabajo tienen hasta un relajo y que no, le dijeron no hable de eso y el invitado solito cae en el tema de tan cómodo que se puede sentir en una conversación. Sí, eso es muy común. Mira, yo quiero conocer también esa parte de la productora. Todos conocemos quizás lo que está frente a cámara, lo mismo que tú dices, cómo conseguir a ciertos entrevistados. Pero desde el punto de vista, si pudiéramos irnos más a la parte comercial, Luz, ella misma de repente ve con alguna empresa, con alguna campaña, tú misma ves cómo va a ser todo el proceso comercial, lo que yo valgo, lo que yo creo que vale mi segmento, mi espacio, ¿lo ves tú o tienes un equipo? Mira, yo soy administradora de empresa de carrera. Es decir, y los números tienen que rendir sus frutos. Yo creo que yo soy más vendedora que presentadora. Tú y tú, Sansón, de la misma carrera. Yo me tuve que hacer así. Es que nuestro país y aquel que está dentro de esto es difícil. Y para mantener una estructura como la que yo manejo, o para pretender hacer un proyecto con la calidad que nosotros manejamos, hacer un proyecto de temporada. Cada verano hablo a través de mi plataforma o con Cuerpos Hot o con un verano más tropical.
y tengo que salir con la carpeta debajo del brazo porque quizás tengo un equipo de trabajo para los fines, pero donde yo llego quizás mi equipo no llega. Entonces tengo que hacerlo por el beneficio de mi proyecto. Entonces yo digo que un día yo me pongo el saco de la productora ejecutiva vendedora y otro día el de la presentadora. ¿Y cómo es esa satisfacción? Porque a mí me pasa mucho también ello. De repente, qué sé yo, llamo a 10 personas en un día y cerrar la venta. No sale ninguna. Y a veces en un día que no lo tienes esperado te salen 3 o 4 o 5 en un día. ¿Cómo te sientes? Porque yo me siento de repente, ¿qué estoy haciendo de periodista? Yo debería ser esto. Yo debería ser vendedor. Tú hablaste por mí. Ya no tengo más nada que responderte. ¿Te pasa lo mismo? Me pasa tal cual lo describes. Es la satisfacción de tú decir, wow, cerré un negocio, lo logré. Tengo los recursos para poder hacerlo, para poder producir lo que quiero hacer. Entonces ahí como que está, se satisface de este lado el ego de la figura y del talento, porque tú dices, sí lo puedo materializar. Porque créeme que si no rinden los frutos, los numeritos, yo no me arriesgo. Claro. Para mí, cada proyecto, porque tengo una estructura costosa, cada proyecto tiene que ser, no necesariamente que me genere beneficios, pero sí que se cubran. Claro, porque es un negocio. Es un negocio. Luz, ¿y has incursionado en otros negocios fuera de los medios de comunicación? Siempre uno tiene como sus colaterales. Sí. ¿Te gustan los negocios? Me gustan los negocios. Te dije, me gradué de administración de empresas en Puerto Rico, quizás muy orientada que mi papá es empresario y yo soy la hija mayor y siempre crecí como inculcándome. Papi me inoculó que como yo era la mayor, los negocios tenían que ser de generación en generación. La hija le salió un poco artista, pero sí, bueno, siempre trato de buscar, quizás más en el plano de inversión. Que de un negocio. Yo quisiera encontrar la fórmula del agua tibia o cómo echarle el agua al coco y tener un negocio que sea masivo, que yo facture estando tranquila en mi casa, pero todavía no he podido. Como dicen, produce dinero mientras duermes. Exactamente. Eso nada más se ve en los anuncios de Instagram. Yo estoy loca, como que me manden una revelación del cielo. Mira, es por ahí, que eso es lo que te va a dar fruto. Cuando empezaste este tipo de negocios, poco a poco diversificándolos, tu papá, recién hablaste de él, ¿cuál fue el mejor consejo que te dio? Bueno, me dan muchos consejos. Papi es, mi mano derecha y todo lo consulto con él. Mi papá es muy sagaz en los negocios y quizás también por eso se ha medido el fruto de su crecimiento. Es una persona con mucho sentido común. Aparte de que ha sido un hombre autodidacta, es ingeniero agrónomo de profesión, pero en los negocios ha sido prácticamente su conocimiento de sentido común, como te señalo, y autodidacta. Bueno, cosas básicas que mi papá siempre me ha dicho, respeta tu firma. Respeta tu firma tanto como tu palabra. Un día iba yo a firmar un documento de la empresa de él, y lo firmé en automático. Me dijo, no importa que sea la empresa de tu padre, respete su firma, tanto como su palabra. Y en materia de la vida pública, en momentos neurálgicos donde quizá yo sufría los embates de ese crecimiento, lo llamaba, muy preocupada también de que no tocaran los comentarios a mi familia. Y él me decía, mi hija, recuérdate siempre una canción que te regalé de Julio Iglesias. Vuela niño, vuela alto, no seas gaviota en el mar. La gente tira a matar cuando volamos muy bajo. Y esos son como parte de esos conocimientos de sabiduría. Qué buen consejo. Qué geniales, muy muy buenos. ¿Qué es lo que más te gusta hoy? Aparte de estar frente a una cámara, un fin de semana en tranquilidad con tu hijo, con tu familia, con tus amigos, o realmente conseguir ese negocio que lo esperabas y no se te había podido dar. ¿Qué son las cosas que más te dan satisfacción? No, eso que acabas de decir, por ejemplo, cuando llega el fin de semana, para mí esos momentos, al margen de que sea algo extraordinario, de que tenga una obra de teatro, pero para mí la tranquilidad de la casa, del hogar, es innegociable. Hacer vida de hogar, y siempre digo que mi mejor vestuario es mi pijama. De compartir momentos con Miguel Ángel, una buena serie.
una buena película. Me encanta, la gente no sabe, o la gente cree que es una pose, porque me ha tocado hacerlo también para la vida pública por algún cliente. Me encanta cocinar. Sí. Sí. ¿Y qué cocinas? Soy un poquito gourmet. No es que te voy a cocinar arroz, habichuelo, sancocho, pero sí, me encanta hacer brunch, desayuno como medio gourmet. Y fuera de eso, claro que sí, que siempre me va a seguir gustando hacer negocios. ¿Y qué te gusta leer? Mira, soy muy variada, no tengo el hábito en la actualidad realmente. Usualmente leo de negocios. Yeah. Y lo último que estaba leyendo era las 12 llaves maestras para alcanzar el éxito. Básicamente me voy por ahí por los negocios, o que está muy de moda el tema de la atracción. Ah, ok. Sí, y va muy atado. Yo creo mucho en ese poder de la mente. No es que también te vas a quedar acostado en casa y te van a caer los negocios esperando, Sí. no. Pero tú crees en la ley de la atracción. Sí, creo quizás en tu programar tu mente de manera positiva para que las cosas pasen. A mí me ha dado resultados. ¿Y crees en la energía de la gente con la que te rodeas? Todos los días más. Todos los días más, y todos los días a todo aquel que me parezca tóxico, lo mantengo al margen. No es que no pueda brindarle una mano amiga, porque sí privo en consejera en muchos casos. ¿Tienes esa vena de psicóloga? Tengo esa vena de psicóloga. No sé si por el mismo hábito de lo que uno va desarrollando dentro de la comunicación. Y tengo la capacidad de leer muchísimas cosas en la gente. Por ese hábito de observar, de ver cómo conversa una gente. Y me la paso dando consejos que me han rendido frutos. ¿En qué sentido? Pasan los años y me encuentro gente que me dice, tú sabes que tú con lo que me dijiste me cambiaste la vida. Gente que a veces no las recuerdo porque nada, alguien se me acerca y le digo, yo creo que esto y esto. Y me ha dado resultados. Luz, en estas últimas semanas en el país y en los medios donde nosotros nos desenvolvemos, hemos estado viendo que en el país hay una especie de controversia con respecto a esto de legislar o de monitorear mejor lo que ocurre en los medios digitales. Mucha gente hoy cree que por tener un micrófono puede decir cualquier cosa de cualquier persona. Ya se está viendo cómo se va a poder insertar a este tipo de medios para poder controlar un poco más esa libertad de expresión que tenemos en República Dominicana. ¿Qué tú opinas de aquello? Y si crees que realmente debe haber consecuencias para no solo medios, sino también personas que se dedican muchas veces a decir cosas que no solamente no son verdad, sino que quieren dañar, que quieren buscar algo, que quieren incluso hasta chantajear muchas veces. Yo sí entiendo, aunque ha estado en tela de juicio, algunas debilidades que tiene este proyecto, esta propuesta. Pero sí yo entiendo que hay que legislar, obviamente sin coartar la libertad de expresión, pero en el marco del respeto. Sí. Porque nosotros no tenemos un país donde existan consecuencias, y lamentablemente siempre he dicho que la vida pública o aquel que está dentro de la vida pública es volátil y también neurálgica, sensible, frágil, porque después que tú riegas un comentario o haces un daño, no importa que lo recojas, ya el daño está hecho. Entonces, a veces se usa un micrófono con muy poca responsabilidad sobre lo que tú estás diciendo sobre otra persona. A mí me encantaría que nosotros como seres humanos, porque no te puedo decir incluso ni siquiera como comunicadores, porque cualquier que tenga acceso a una plataforma digital o a un micrófono se cree con la libertad y se cree comunicador. Y no todo el mundo tiene la responsabilidad. Que nos pusiéramos en el lugar del otro antes de entablar un juicio de valores o establecer un juicio de valores o emitir un comentario. Pero yo entiendo que debemos tener consecuencias. Excelente. No sé cuáles son las fortalezas que se puedan buscar a través de la ley, porque se hablan de muchas debilidades de este sometimiento, de este proyecto. Todavía no está legislado, pero sí entiendo que debe existir algo que regule
la comunicación. Excelente. Sabe, Luz, que precisamente en la edición de mayo de Contacto yo escribí un artículo sobre ese tema y yo decía que los medios tradicionales están controlados por una ley, que es la 6132. Entonces, si los medios tradicionales tienen una ley que se rige y donde si tú cometes un hecho, tú vas a ser sometido a la justicia, ¿por qué razón los digitales no? ¿Por qué tiene que estar regulado uno y los otros no? Porque entonces si es así, que no exista ninguna ley. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces, si vamos a tener una ley para los medios, ya el mundo cambió. O sea, ya los medios digitales son medios también. Y la gente ahora tiene acceso a comentar. Antes, cuando tú comenzaste en la televisión, a ti te atacaban, pero te atacaban en programas y periódicos. Pero Sí. ahora todo el mundo llega a las redes y todo el mundo llega donde ti y te escribe y te señala y te acusa. Entonces, ahora la gente debe por lo menos, ok, diga lo que usted quiera, pero presente las pruebas. Mínimamente. Si no, absténgase a las consecuencias, Claro. a aquellas que se establezcan a través de una ley, como tú señalas. Claro, porque es que nosotros cuando hablamos de libertad de expresión, la gente entiende que libertad de expresión es libertinaje. Que yo puedo decir lo que yo quiera y si yo no digo, esto es una dictadura porque no me dejan decir lo que yo quiero. Pero lo que usted quiere tiene que estar apegado a la verdad. A propósito de eso mismo, ¿qué es lo que más te gusta de las redes sociales y lo que menos te gusta? Ay, Si tú sabes, si tú supieras, a mí me da una pereza. de verdad. Sí. No parece. No parece, no, porque me he tenido que adaptar. Incluso existen fenómenos en mi vida que llegaron más tarde de lo que debieron haber llegado. ¿Por qué? Porque yo estaba reticente. Incluso cuando surgió Twitter, que quizás la plataforma, una de las iniciales en mi vida, yo estaba renuente. Yo entré en esa vorágine como 2 años más tarde. Entonces, a mí me da pesadez. Y estás en TikTok. Estoy en TikTok, pero lo tengo prohibido. ¿Cómo prohibido? Por Miguel Ángel. No vayas a salir bailando. No, empieza, mami, por favor. Tú sabes que los amigos de uno se burlan cuando sus madres salen en TikTok. Y yo, mi amor, pero tú tienes que estar consciente de que yo no soy una madre convencional como las demás, que mi trabajo requiere usar esas diferentes plataformas. Entonces, en una época lo usaba mucho y como que la fui mermando, aunque trato de usarla para anunciar mi contenido, tanto de Noche de Luz, como de las diferentes plataformas, pero la tengo como un poquito rezagada. ¿Cómo es tu manejo con el celular? Yo veo que, por cierto, es difícil de generalizarlo, pero ¿tú estás mucho con el teléfono en las redes o lo tienes ahí solo para ocuparlo para trabajar? Yo siempre estoy trabajando Con el teléfono. con el teléfono. Ya. De hecho, en una época me relajaban muchísimo porque no era extraño. Yo soy un poco nocturna. Todavía no he podido mejorar ese hábito. Y no era extraño que a una publicitaria le llegara un correo de Luz García a las 2 de la mañana. Es decir, obviamente para que al otro día amaneciera todo. Claro. Tú eres todo. estilo el presidente. Yo soy estilo el presidente. Que el presidente tiene fama de que él llama a la 1 de la mañana. Bueno, pues no me atrevo, no soy el presidente de la República, no puedo llamar y nadie me va a coger la llamada a esa hora, pero sí te puede aparecer un correo electrónico. Luz, ¿en qué momento tú decidiste que tú tenías que tener tus propios estudios? Wow. La historia te va a parecer graciosa. Yo hacía el programa de televisión en Antena Latina, en las instalaciones de la feria. Esas edificaciones son un poquito viejas. Y nunca se me va a olvidar, yo tenía ya luces frías que había comprado para remozar el equipo, porque las cámaras de televisión eran viejas también. Y mi programa se veía mejor cuando yo grababa fuera del estudio, a nivel internacional, que me llevaba cámaras conforme fueron apareciendo en ese momento, que si la HD, que si esto, que si el otro. Entonces se veía mejor outside. Pero paralelo a eso me fui comprando equipo para mejorar la visual dentro del estudio, y un día está Paloma San Basilio. En mi estudio de televisión, los españoles son muy exigentes con el tema de las luces y ella misma dirigía dónde quería que le pusieran sus luces. De repente, cuando ella está con su espejo, viendo su rostro, le decía a la persona que iluminaba, ponme una lámpara blanca aquí, otra allá, y de repente sale y dice Paloma, ¡oh! ¡Un ratón! ¡Ay! En el estudio. Vio.
Sí, en vivo y a todo color. Y dicen los técnicos, y que, ay, sí, ese es Miguelito, él es Ellos le habitual. tienen nombre. Entonces, no importaba lo que yo pudiera hacer en un camerino para agasajar a un invitado, si de repente te sale un ratón. Yo dije, no, hasta aquí llegué. Duré en ese proceso haciendo un buen tiempo el programa en mi casa. ¿De verdad? Sí, con los miércoles mi casa se convertía en un estudio de televisión. Genial. ¿Lo hacías en la sala? Lo hacía en la sala. Pero lo disfrutabas increíble. Y lo disfrutaba. No era extraño que de repente un miércoles llegara a mi casa un David Bisbal, un Negnita Nazario, Chayanne. Podía en cualquier... Y era incluso hasta más íntimo, más chévere. Claro. Entonces, cuando ya tenía los recursos, me metí en un estudio de televisión. Y ahí estoy, hace aproximadamente 14 años. Tú ves, Luz, que tú estás contando una historia. Tú hiciste un programa de televisión con figuras internacionales y todo desde tu casa. Y mucha gente pensaría, no, y que a Luz todo le cayó del cielo. No, jamás. O sea, era lo que te decía, hasta un sacrificio porque tú interrumpes tu intimidad. Y aquello era una locura. ¿Tú no tienes perro? Ahora sí. Ahora sí, porque el perro ladrando mientras te está grabando. Luz, aquí en mi país hay un dicho que siempre es muy... Amo tu país, muy... por cierto. Sí. ¿Qué te gusta, el ¿Qué es lo que vino? más te gusta? Bueno, el vino, innegociable, el buen vino chileno. Pero sí, me encanta la cultura. Tuve la oportunidad, no duré muchos días. Aparte de Santiago, ¿qué más conociste? Viña. Ya. Te encantó. Me encantó. Me Viña, encantó. sí. 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 Las flores. Es obligatorio. Es una visita obligada. Sí. Hay un dicho que es muy común, que yo sé que acá también existe, pero allá lo tenemos muy marcado siempre, que si es nunca digas nunca. Estaba viendo esa portada de Carolina Mejía, que es la alcaldesa de Santo Domingo, para los chilenos que no la conocen. Hace 5 años atrás, esa señorita, yo creo que ni ella o nadie de nosotros sabíamos que iba a estar incursionando en política. Lleva 5 años como alcaldesa y ahora tiene aspiraciones presidenciales. ¿Alguna vez alguien te ha propuesto algo de política? ¿Te gusta la política o es algo que tú crees que nunca vas a incursionar? Ya tú me condicionaste, nunca digas nunca. Mira cómo empezó condicionándome. Tú sabes que a mí siempre me ha gustado siempre la política. Primero desde mi postura ciudadana. Y lo que digo en este momento de mi vida, sí, poco a poco yo quisiera hacer el crossover. Pero desde esta tribuna todavía, desde la comunicación, porque sí estoy consciente que hay un grupo humano que viene de base y de formación política. Y es el caso, tú pusiste específicamente el caso de Carolina. Carolina tiene estructura política. Yeah. Desde los cimientos mismos de su hogar, claro. A través de su papá y de una heredad. Y todavía yo entiendo que la política en ejercicio es un ecosistema totalmente diferente. Hay mucha gente de base que viene haciéndolo con mucha formación, con preparación. Hay mucha gente que también lo ha hecho de manera empírica, pero en ese contexto, y pongo mucho de ejemplo países como Colombia, tu país, como Chile, que el político se forma como diplomático. Eso todavía nosotros, lamentablemente, no. No, son políticos simplemente. Exacto. Si tú tienes una estructura de popularidad, pues se te puede hacer fácil tener una diputación si la trabajas. Pero yo todavía creo que en mi caso necesito un poquito de formación para los fines. ¿Y tú ocuparías una posición pública? Nunca digas nunca. No me veo todavía. No, pero... te ves dirigiendo un ministerio. No, yo creo que eso conlleva... soy buena ejecutora en términos administrativos, porque ya te dije, me formé y tengo quizá una ejecución administrativa. De hecho, dicen que el Estado americano es un Estado creado en base a
a que su tesorera siempre es mujer, porque dicen que en las sociedades druidas la mujer es mejor administradora. Y de hecho nosotros administramos el principal ente que es nuestro hogar. Sí. Siempre somos mejores ejecutoras y administradoras que los hombres. Ay, Dios mío, perdonen. Muchas cosas. Me salió sexista. Entonces Luz lo dice, mira, Dusan. Oye, pero no se atrevió a desmentirme. No, para nada. No. Lo creemos. ¿Tiene 2 mujeres aquí? Sí. Bueno, le va a costar la batalla. Hoy podríamos decir que te gusta estar informada de todo lo que pasa en tu país, en lo que pasa en el extranjero. Tantas cosas nos atañen, no somos un país turístico. Como que muchas veces los que trabajamos en comunicaciones, como que tenemos que estar muy bien informados. ¿Eres de leer los periódicos todos los días, revistas, digitales? ¿Ves los noticiarios antes de acostarte? No. ¿No te acuestas con ese estrés? Ay, no. Llegó un momento en que me afectaba muchísimo chequear la noticia antes de acostarme. Sí, al levantarme, sí, trato de estar informada de todo lo que pasa tanto en el ámbito nacional como internacional, pero me quité el hábito de ver la noticia antes de acostarme. ¿Pero por qué motivo era? ¿Te estresaba? Me estresaba. Mi amigo Roberto Cavada. Antes de acostarme lo veía y un día decidí que no, porque tú te enteras de todo, lo bueno y lo no tan bueno, noticias que me tocaban el alma, noticias que quizá eran las que más me mortificaban. ¿Te acostabas con un bajón? Sí, me acostaba con un bajón. ¿Tú sabes que a mí me pasó algo? Parece que a ti te pasa igual. No, lo que pasa es que yo era productora de Noticias SIN. Entonces, yo por muchos años fui la productora del Estelar, que era el de Alicia. Entonces, ese noticiario era a las 11 de la noche. Y yo salía de ahí, llegaba a mi casa con toda esa adrenalina y yo me acostaba y me soñaba con las noticias. Mañana tengo que darle seguimiento al caso del muchacho que mataron. Y era una cosa que eso se te queda en la sangre. No hubiese querido estar en tu piel. Tú sabes Fue mucho que, tiempo. Y más, yo no entendía cuando yo llego al país en el 2007, ¿por qué las noticias son a las 11 de la noche? Decía yo. O sea, a las 11 de la noche, el chileno en general, de lunes a viernes, Está dormido. ya a las 11 tú estás durmiendo. El prime time de los noticieros allá a las 9. Entonces a las 10 ya se acabó. Tú ya a las 10 ya sé todo lo que tenía que saber. Basta, con suerte veo una película un rato. Pero no solamente aquí terminabas a las 11, sino terminabas, wow, con unas noticias, ¿cuál de todas más negativas? Me pasaba con Nuria los sábados cuando trabajaba con ella, que era un programa de 2 horas. Entonces, programas de investigación muy, muy duros, muy intensos, con un nivel de que tú decías, wow, y en este país estamos, y estos políticos tenemos. Yo le decía a Nuria, ¿tú te imaginas que ese programa empieza a las 9 y termina a las 11 un sábado? La gente viendo en su casa. Hay que terminar con algo más lúdico, algo más positivo. Sí. Y nos inventamos una excepción de 5 minutos que tenía que ser positivo para que no terminásemos tan... ¡Wow! ¿Cómo deben dormir esa gente los sábados? Yo le decía. Y se cambió un poquito, pero siempre me llamaba la atención eso. Sí. No, yo me quité ese hábito. Mira que lo trajiste a colación y realmente lo viví, me pasó hasta que... Y dicen que después que tú haces algo durante 28 días, adquiere El hábito. Entonces yo me quité el hábito. Sabes que el tema de aquí también de bajar los noticiarios es que este es un país que no se para. O sea, si tú te pones a pensar, aquí hay, vamos a suponer un juicio que sea muy importante, que la población le está dando seguimiento. A las 11 de la noche está el juicio, está todo el mundo en el tribunal. Si hay un proyecto de ley que se está conociendo en el Congreso, a las 10 de la noche están los legisladores ahí. Entonces tú dices, yo que he estado del lado de producir las noticias, y tú dices, ok, noticiero de noche no hay nada. Este país no se para. Luz, conoces a mucha gente en diferentes ámbitos, en diferentes áreas del acontecer nacional. ¿Quién admiras del sector artístico? En animación, empresarios, Televisión, presentadoras. Ustedes me quieren meter al medio. Hay mucha gente que son dignas de admirar. Y de hecho, de mis colegas, yo entiendo que todas tienen bondades, muchas. Puedo usar de referente específicamente a una Yagna. Yo a veces le digo a Yagna,
Kunka, de cariño, Kunka, yo soy un pichón tuyo. Pero tiene que ver como de manera integral, no solamente como comunicadora, sino también en su aspecto humano. Pero aquí hay muchísima gente valiosa dentro de la comunicación, que mencionar a una sola me va a meter muy, muy en rojo. Ya lo hice. Y en el sector empresarial hay mucha gente valiosa, algunas que me tocan de manera cercana y otras que quizás la veo en distancia y digo, wow, te puedo mencionar un Manuel Corripio, una Ligia Bonetti, ay, se me van a quedar tanto, un José Miguel González, mucha gente que admiro, que quizá las puedo aquilatar porque le tengo un poquito más de cercanía, pero hay mucha gente valiosa aquí dentro del ámbito empresarial, que han hecho grandes cosas también, y no solamente que se quedan en la parte de institucional privada, sino que también se pueden usar de referente porque le importa lo social y le importa el crecimiento del país, bajo el entendido de que si el país crece, todos crecemos juntos. Sí, eso es Luz, algo. yo quiero aprovechar algo que estábamos hablando recientemente. ¿Qué te ha pasado a ti en grabaciones, ya sea en una entrevista? ¿Se te ha ido un entrevistado? ¿Se te ha parado la cámara de grabar? ¿Qué cosas así te han pasado que tú puedas contar, que tú puedas decir? Tú tienes ya más de 20 años con Noche de Luz. Sí, En lo que esos pasa es que 20 empecé como años, con 5. En esos 20 Me años, ha pasado de todo. esas anécdotas que pasan y tú dices, Dios mío, estas cosas nada más me pasan a mí. Mira, he tenido negligencia de alguna persona del equipo, pero también recuerdo una vez, mira, antes de contarte la que te estaba haciendo fuera del aire, que cuando trabajaba con Tania, que colaboraba con Hola Gente, que tenía a Francisco Cepeda. Y hago esa entrevista en Puerto Rico. En ese momento eran unos cassettes. Yo no sabía que el cassette no se podía pasar por la máquina rayo X. Y mi maleta de mano pasó por la máquina, y cuando el material lo traje aquí a República Dominicana no había absolutamente nada. Me ha pasado en Cuerpos Hot que traje en una oportunidad 2 invitados internacionales, pagándole manager, boleto aéreo al invitado, a la pareja de los invitados, y tenía tanto equipo, 11 cámaras de televisión, y de repente los invitados estuvieron en República Dominicana, pero nunca salieron porque las 2 tarjetas de los invitados internacionales, que tanto dinero me costó, se le perdieron al editor. ¿Qué? Así como ¿Y lo qué oyes. hiciste? Estoy suelta, no los maté a ninguno, pero me provocaba matarlos. Ay, Dios mío, señores, ustedes saben que es broma. Me pasó también una vez, yo se lo conté a Nashla y ella nunca se dio cuenta. Tenía una entrevista con Nashla Bogar, y Nashla muy chula, y de repente nunca le dieron a grabar a mi cámara. ¿Tú no salías en el programa? No, yo no salía, ella contestaba sola. Yo tuve que ponerme, cuando me entero, tuve que ponerme la misma ropa, hacer las mismas preguntas, reírme donde ella me contestaba, que yo me reía, tratar de crear el mood y la memoria emotiva para poder hacerlo. Y ni siquiera ella se dio cuenta. Y tú dices que no eres actriz. Bueno, me ha costado. Luz. ¿Qué es el éxito para ti? Tú sabes que recientemente tenemos un circuito de conferencias, casualmente que el tema viene dado del éxito. Somos 3 amigos, Yomari Goizo, Francisca y esta servidora, decidimos unirnos en una conferencia que inició por Miami, hablando precisamente de poderosas maneras para alcanzar el éxito. Los 3 comunicadores, pero lo que es el éxito para mí no necesariamente lo es para Francisca o para Yomari. Y en el ejercicio mismo de yo saber lo que era mi éxito, para mí el éxito nace desde la felicidad. Hay cosas que son tangibles, pero hay cosas como la felicidad, como la salud, que la gente le da tan poca importancia hasta que no la tiene.
que para mí parte de mi éxito es saborear el proceso de crecimiento como ha sido, mirar hacia atrás y ver el camino recorrido. También puede ser que en la materialización de lo económico pueda decir me siento tranquila y estable, pero para mí parte de mi éxito es ser mamá, disfrutarme ese proceso, tener felicidad y tener plenitud. ¿Cómo ha sido esa nueva etapa de conferencista? Retadora, porque hay mucha gente también preparada como coach para esos fines, y más que conferencista es nosotros dar testimonio a la luz de nuestra experiencia. Y ha sido satisfactorio porque de repente ver gente que se ha trasladado de diferentes lugares, y me pasó recién que fue una amiga y me dijo, me impactaron tanto con esta conferencia. Eso fue cuando estuvimos en Boston hace ya unos meses, en marzo. Ella se trasladó y de repente nos contratan la conferencia sin ánimo de ser conferencista para Washington, y estamos en octubre en Washington, en septiembre volvemos a Boston y ahora en julio también en Boston, pero en otra área. Ay, Dios mío, se me fue el lugar. Pero estamos en Boston, en un área específica. Ahorita te voy a contar fuera de cámara. ¿No mencionaste Nueva York? En Nueva York no hemos cuadrado aún. ¿Y República Dominicana tampoco? Porque Francisca salió embarazada, teníamos mayo para República Dominicana, entonces por el proceso de su embarazo tuvimos que cancelarlo. Entonces estamos corriendo la conferencia, Yomari y yo, pero pospusimos República Dominicana. A ver si en ese proceso podemos integrarla. ¿Te gusta viajar? Me fascina viajar. ¿Cuál es el lugar que más has repetido y que nunca te cansas de ir? Madrid. Madrid. Me fascina. ¿Por qué? Me encanta su gastronomía, me encanta hacer el recorrido por diferentes ciudades, seguir conociendo, y de hecho llevar a Miguel Ángel también a conocer. Es una de mis ciudades favoritas, no sé, como que tiene una connotación especial, aparte de Nueva York, que también me gusta mucho. Lo has nombrado varias veces. ¿Él es tu luz, Miguel Ángel? Definitivamente. Sí, mi hijo me cambió la vida. Y a veces uno como mujer, yo pensaba que la maternidad te cambiaba de manera física, pero no es físico, es como mental, y de repente las prioridades son diferentes. Y obviamente estoy muy consciente, muy clara de que los hijos se van. Pero realmente me disfruto cada momento con él, y de hecho él ya tiene pretensiones a futuro de estudiar incluso fuera del país. Nos queda muy poco. Yo no me quiero ir sin hacerle esta pregunta. ¿Tú estás lista ya para ser suegra? ¿Tú estás loca? No, está muy bicho. Sí, pero mira, Luz, en 2 semanas te metió 15 años. Sí. En 2 días más tiene 25. Yo relajaba. Ayer estábamos celebrando las madres. Bueno, dije fecha, pero ustedes saben, muchos de ustedes, que también estoy grabado, ¿verdad? Claro. Entonces estábamos celebrando las madres y vino mi hermano que vive en Santiago, estábamos con mi mamá y yo relajaba. Mi hermano, yo le llevo 2 años, pero a mí me tocó ejercer un rol prácticamente de un modelo materno para mi hermano también. Entonces yo le decía, no, a diferencia de Oliver, que se llama mi hermano, usted no va a tener novia hasta los 25. Le decía a Miguel Ángel, me dijo, ajá, la semana que viene me voy a buscar una. Luz, si pudiéramos recordar un poco este camino de más de 20 años en medios, ¿cómo podrías definir en qué momento de su carrera profesional se encuentra hoy Luz García? ¿Y porque tú ahora me estás hablando de usted? Después de Tú. Como que cambió, ¿verdad? Sí, él se cambió el chip. Muy formal. Él hizo como Elizabeth en esta entrevista, se cambió el chip. Fue muy formal. ¿En qué momento tú crees de tu carrera te encuentras hoy? ¿Quién es hoy Luz García? No me voy a volver a definir. Lo que sí te puedo decir es que estoy en un momento donde quiero tener una nueva meta. Ya.
Yo creo que cuando la gente para de soñar, para de crecer. Cuando la gente para de tener una meta, se detiene el proceso de tú tener razones y propósitos para levantarte. Entonces, estoy buscando mi nuevo escenario y mi nueva meta. No te puedo decir que la tengo ya predeterminada. Obviamente, dentro del mismo contexto de lo que hago en este momento. Pero sí, necesito algo para remediar la mata. Sí. ¿Hay algún sueño que te encantaría, por ejemplo, lo que queda este año 2025, hacer que no hayas hecho? No tengo ninguno como específico. Particular. Te puedo decir, y es una frase que es muy recurrente en mi vida, poder seguir consolidando lo que hago, lo que estoy haciendo. Estoy trabajando en el proyecto de verano. Eso es un sueño que si lo tengo vendido, se da. Que si lo tiene vendido es que no se va a perder dinero. Exacto. Pero es ambicioso para hacer algo distinto en verano. Como siempre hablamos, bajo ese esquema de esta plataforma, eso es una de las metas a corto plazo. Y obviamente el tema de las conferencias que estamos ejecutando a nivel internacional, que bajo el entendido que sí, que espero que la traigamos pronto a República Dominicana. Para que podamos verlos aquí. Y Luz, tú sabes que yo creo que los que te seguimos de hace mucho tiempo podemos ver que tú eres una mujer muy innovadora. Porque tú no te has quedado haciendo el mismo programa de televisión, sino que tú constantemente vas agregándole cosas, vas haciendo cambios, llegaste a la plataforma de podcast, tú vives todo el tiempo haciendo cosas diferentes y adaptándote a los tiempos, que es la manera también de poder mantenerse. Por eso tú tienes más de 20 años en los medios. Y yo creo que esa es una de las razones por las que eres también inspiración para otros y para los que vienen subiendo. Gracias. Tú sabes que no paro y realmente ahora es que yo entiendo la frase esa que dice que cuando tú amas lo que haces, no se convierte en trabajo, se convierte en una pasión, en un estilo de vida. Entonces yo trato, sí, de lograr un poquito el balance, pero realmente yo soy workaholic. ¿Y en tu programa se nota? Sin duda que sí. Bueno, gracias. Te agradecemos muchísimo por habernos dedicado esta hora. Señores, hablamos los 60 minutos. Hablamos los 60 minutos. Yo creo que la entrevista más larga que hemos hecho. Sí, muy entretenida. Gracias. Y gracias a ti. Bueno, déjame saludar a todo Chile. Espero estar pronto por allá. Llévame. Sin duda que vamos a ir. Vamos. Gracias. Gracias a ustedes. Bye a todos.